Vas por la calle y alguien te dice, dime un pintor venezolano. ¿Y cuál es el primero que te viene a la mente? Armando Reverón, ¿verdad? Este tipo es todo un ícono, una leyenda del arte venezolano. Si eres de aquí, has oído hablar de él. Y si no, prepárate para conocer a uno de los mejores pintores de Venezuela y de toda Latinoamérica. Además de ser todo un personaje. Esto es Te Explico un Cuadro y hoy estaremos hablando del loco de Macuto, el famoso Armando Reverón. Armando Julio Reverón nació en Puente de Hierro, Caracas, en 1889, hijo de un militar y su rica esposa. Y como el chisme ya existía, hay todo tipo de teorías respecto a sus padres, que no era hijo de ella sino de su hermana, incluso se llegó a decir que era hijo del presidente, los venezolanos y sus vainas. Sus padres terminaron divorciándose y su mamá, desentendiéndose de él, lo dejó a cargo de su hermana en Valencia. Si bien él haría las paces con su madre, este abandono afectaría muchísimo a Reverón y sobre todo su obra artística. No obstante, en Valencia creció con mucho amor, su tía era súper pana y sus primos lo veían como un hermano más. Y justamente su primo Ricardo Montilla le enseña a dibujar y a pintar por primera vez. Arrecho, porque a los 11 años ya estaba recibiendo su primer encargo, una copia de este cuadro de Delacroix. Precoz el carajito. Sin embargo, no todo fue color de rosa. A los 12 años se enferma de fiebre tifoidea, casi se muere y le afectó bastante la cabeza. Su psiquiatra dice que este fue el desencadenante de la locura de Reverón. Lo de loco no es joda, ya vas a ver el tipo de cosas que hacía. A los 18 años decide ser pintor, hecho y derecho, y se inscribe en la Academia de Bellas Artes de Caracas. Y le echó tanta bola que hasta lo becaron para estudiar en Europa. Se fue a España, donde estudió en Madrid y Barcelona, conocería la obra de Goya, la cual le gustaría bastante, ahí vio los impresionistas, leía Cervantes, a Quevedo, incluso se pasó por el Louvre en Francia. Para que veas que Reverón era un tipo muy culto, no tan primitivo como lo vemos en sus últimos años. De vuelta en Venezuela, Reverón iría con frecuencia a La Guaira, un estado costero venezolano, donde pintaba y daba clases también. Ahí conocería a dos personas muy importantes en su vida. La primera fue Juanita Ríos, su futura esposa y musa. La conoció en una fiesta en La Guaira y bailando tambores Reverón le pide que viva con él, y ella acepta. Juanita serviría de modelo para incontables cuadros y cuidaría de Reverón hasta sus últimos días. Y la otra persona es Nicolás Ferdinandov, un pintor ruso establecido en la isla de Margarita. Él y Reverón se volvieron bastante amigos y gracias a él nuestro pintor entraría en su primera etapa de madurez, conocido como el periodo azul. Poco a poco Reverón abandonaría los bodegones de su periodo académico para abordar paisajes y retratos cargados de mucha tensión y misterio, con azules sacados de la paleta de Ferdinandov. Este es uno de mis favoritos. En él vemos a dos modelos posando a lo maja de Goya, pintadas con muchas capas delgadas de pintura, que da ese aspecto como de neblina y misterio en el cuadro. Que Reverón represente a dos mujeres es algo que encontraremos muchísimo en su obra. El abandono de su madre, como te dije antes, desarrollaría en Reverón un complejo de Edipo, siendo representada en su pintura su amada o pareja y su mamá, expresando el deseo de cariño que le faltó en su niñez. No lo digo yo, ok, lo dice su psiquiatra. Finalmente, en 1921, Reverón decide establecerse definitivamente en La Guaira. O sea, ya no tiene que agarrar más camioneta. Y con la ayuda de su mamá, cualquiera de estas dos, se compra un terreno en las 15 letras, Macuto, donde él mismo, con la ayuda de sus vecinos, comienza a edificar su propia casa, el famoso Castillete, que hizo con palmeras, piedras, lo que veía por ahí. Y aquí todo se descontroló. ¿Recuerdas que te dije que Reverón era un tipo muy particular? Pues vacila esto. Antes de pintar él tenía ciertos rituales para alcanzar la inspiración. Se acostaba en el piso con las piernas encogidas, se quedaba descalzo y no podía tocar metales, no me preguntes por qué. Se tapaba los oídos para aislarse y se amarraba fuertemente un trozo de tela en la barriga. Se cree que él hacía esto para separar su lado mundano del lado completamente espiritual, para poder pintar con solamente la parte de arriba de su cuerpo, su parte espiritual. Una vez preparado ponía un coñazo de paños con aceite ante el lienzo y empezaba a moverse, como un toro preparándose para embestir, y tocaba estos paños hasta sentirle una textura correcta y ahí empezaba a pintar, dándole golpes a la tela, muchas veces perforándola. O sea, el body painting lo inventó este pana. Y una vez terminada la sesión, su mono tocaba la campana y se pone el cuadro a secar al sol.
Menos mal no hizo esto cuando estaba en Bellas Artes. No, y mira lo que usaba en sus obras. Reverón no solo pintaba sobre lienzo, llegó a pintar sobre papel, cartón, tela y hasta coleto. Sí, coleto, esto, lo que utilizas para lavar pisos. O sea, que este pana de vaina no te hace un cuadro con la toalla de tu baño. Y es por eso que encontramos esas texturas tan particulares en sus cuadros. Además, también hacía sus propios pinceles y muchos de los pigmentos que usaba los sacaba de musgo, de hierro oxidado, de lo que encontraba por ahí. Muy ecológico el Reverón. Esto lo diferencia de otros artistas de la época, le daba características únicas a sus cuadros. En esa época Reverón se interesaría muchísimo por la luz y la estudiaría a profundidad, algo así como un impresionista tropical, pero sus cuadros serían muy distintos a los impresionistas franceses. En La Guaira hace pepa de sol, tanto así que si te quedas mucho tiempo en la calle empiezas a ver todo blanco y como muy difuso, y Reverón se dio cuenta de eso. Los paisajes playeros empiezan a aparecer más seguido en su obra, siendo representados con solo blancos y grises, y de forma muy difusa, como si los hubieras visto por horas bajo el sol. Este es el llamado periodo blanco de Reverón. Este cuadro fue uno de los primeros. Fíjate que es muy borroso, pero también muy exacto. Qué buen manejo de la luz, ¿verdad? Muy objetivo. Y hay muchísimos cuadros más blancos todavía donde casi ni podemos distinguir las formas bajo el sol guaireño. Reverón se acerca poco a poco a la abstracción. Cerca de los años 40, él vivió un periodo bastante recluido. Casi no salía a pintar a las playas, sino se quedaba en su castillete con Juanita. Y a falta de modelos, pues se fabricó los suyos. Aquí llegan las famosas muñecas de Reverón. Él las hacía con estos esqueletos, los cuales se conservan varios, después las forraba con tela y las rellenaba con la ayuda de Juanita. Él mismo las vestía y las pintaba. Super creepy, ¿no? Pues le sirvieron de modelo en muchísimos cuadros. Lo más arrecho es que las representaba como mujeres de verdad. Él mismo decía que les hablaba y ellas escuchaban. Loco de bola. Menos mal se le pasó cuando empezó a salir más. Sin embargo, las muñecas llegarían para quedarse en la obra de Reverón. Ahí comienza el llamado periodo expresionista o sepia de Reverón, donde abandonaría los blancos para explorar colores marrones y representaría de forma muy abstracta, de ahí lo expresionista, desnudos, unas marinas brutales, sus muñecas y bastantes autorretratos. Y esto tiene un porqué. Reverón fue diagnosticado con esquizofrenia y se cree que su obsesión con los autorretratos corresponde a una necesidad de reconocerse a sí mismo en ellos. Y al no poder hacerlo, pues hacía más. Un círculo vicioso. Estas crisis psicóticas se volverían cada vez más comunes. El carajo hablaba solo, pegaba gritos de la nada. Hasta el punto que tuvo que ser internado por 3 meses en un psiquiatra de Katia. Pero incluso ahí no dejó de pintar. Le hacía retratos y dibujos a las enfermeras y otros enfermos con material fabricado por él mismo, por supuesto, por un carboncillo hecho con ramas quemadas. Finalmente le dan el alta. Reverón está listo para pintar otra vez y deciden celebrarlo con una exposición retrospectiva para finales de año. Y de repente le da una embolia y ¡puf! Se murió, pero la exposición igual fue, solo que para mediados del año siguiente, y fue todo un éxito. Reverón dejaría tras de sí más de 500 trabajos, una estatua en Sabana Grande, que jodieron por cierto, y un aporte enorme al arte y la cultura venezolana y de toda Latinoamérica. Lamentándolo mucho, su castillete fue destruido en el deslave de La Guaira en el 99, sin embargo hicieron una réplica. Es algo, ¿no? Es curioso que Reverón no se dio a conocer mucho fuera del país, y esto tiene una razón. La mayoría de sus obras se quedaron dentro de Venezuela en manos de coleccionistas privados, que iban al castillete como turistas y le compraban los cuadros que tenía por ahí. Sin embargo, en el 2007, el Museo Metropolitano de Nueva York, el MoMA, realizó una exposición individual de Armando Reverón, siendo el 4º latinoamericano en tener este honor. Así que la próxima vez que alguien en la calle te pregunte cuál es el mejor pintor de Venezuela, di convencido, Armando Reverón. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido algo. Me puedes ayudar dando like, comentando,